efectivamente nos encontramos en entrevista con el doctor, psicoanalista y especialista en adicciones, Enrique Solórzano. Gracias por aceptar platicar con nosotros, Gracias, doctor. Platicamos en la anterior entrevista acerca del alcoholismo, pero muchas veces nos centramos en el enfermo y pocas veces pensamos en la familia que se lleva este enfermo porque sufren también y, bueno, piensan que no hay ayuda. ¿Cómo está, doctor? Platíquenos, por favor. Gracias, Sandra, nuevamente por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Bien, sí, la familia es un factor sumamente importante y también son parte de las víctimas de esta enfermedad, ¿no? La familia normalmente, alrededor de un alcohólico, hay una familia neurótica. Okay. Ya sea que la familia neurótica contribuyó a que el alcohólico se volviera alcohólico o que el alcohólico acabó volviendo a la familia neurótica, pero conviven, son simbióticos. Okay. Porque pensemos en un padre o una madre que tiene un hijo alcohólico o unos hijos que tienen un padre alcohólico o una madre alcohólica, esta angustia que viven día con día. Yo tengo evidencia de muchos de mis pacientes que me dicen, híjole, yo le tengo mucho miedo a los relojes, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué a los relojes? Sí, como que no entendería por qué. Suena extraño. Y entonces, ahondando un poco desde el inconsciente con estos pacientitos, resulta que le tienen miedo al reloj porque ellos en la niñez sabían que al dar las 10 de la noche, si no había llegado papá, ya iba a haber problema. Entonces tienen un miedo profundo. Como tal, ellos lo identifican al reloj, aunque su miedo es a que papá no regrese, o regrese alcohólico y violento, o regrese en mal estado, o mamá se torne, hable con él y griten, o al regresar haya un pleito. Ese es el miedo que tienen. Ellos lo llevan al reloj. Ahí lo identifican y, bueno, el inconsciente, al escudriñarlo un poco, nos va declarando en realidad qué es lo que pasaba. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque esta familia, una familia de esta naturaleza, digamos, empieza a afectar al niño, ¿no? Y ese pequeñito ya va teniendo angustias desde una edad muy temprana que no sabe ni por qué. Y puede ser que ese pequeñito al crecer no sea alcohólico, ni sea adicto, ni nada de esto, pero muy probablemente esa pequeñita o pequeñito al crecer traiga una pulsión que él mismo ni siquiera comprende, no entiende, en la que vive con angustias, con miedos, con tristezas, conforme va pasando el tiempo, conforme va cayendo la tarde, conforme va oscureciendo. Y entonces estas personas normalmente no saben a qué le tienen miedo y puede ser a este proceso. Así se enferman las familias de un alcohólico de diferentes maneras, con muy diferentes enfoques. Entonces, muchas de estas personitas, sin saberlo, van a buscar con quién continuar este proceso. Y bueno, llegan a buscar parejas alcohólicas o parejas dependientes, porque eso mismo les ayuda a continuar ellos alimentando una pulsión que nació desde la niñez. De este tamaño es la afección. Sí. Ok, ¿a cuántos familiares se puede llevar un alcohólico? Es decir, mamá, papá, o si es el papá alcohólico, la mamá, hijos, ¿a cuántos podemos llevarnos? Es expansiva, muy expansiva. Fíjate que, digamos, siempre hay afección en el núcleo familiar primario, pero llega al secundario y al terciario. Decía la estadística hace algún tiempo que un alcohólico vuelve neuróticos a 50 personas a su alrededor aproximadamente. Hoy con las redes sociales que conviven menos en lo personal, no sé cuántas, ¿no? Tendría yo que revisar. Pero sí, ¿qué pasa con la familia primaria con quien él vive? Pasan cosas como esta que acabo de describir. La secundaria se empieza a preocupar por el ser querido. Digamos, dentro de esta secundaria, tíos, primos, familiares, y incluso en la terciaria, amigos, ¿no? Compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una estima por el alcohólico, ¿no? Entonces, sí llega a afectar hasta aproximadamente 50 personas a su alrededor. Y afecta a patrones,
¿Por qué? Bueno, pues es una persona que es eficiente los días que trabaja, pero me falta 5 porque ya tomó alcohol y terminó muy mal, afecta a primos porque, bueno, ya no lo quieren sacar de la cárcel nadie y va el primo. En general afecta a todo el núcleo social que convive con ellos, de diferentes maneras, con diferentes intensidades, pero sí es un reflejo muy, muy grande en la sociedad. La persona o las personas más cercanas al alcohólico quieren contenerlo, quieren evitar ellos mismos que tome, y entonces se vuelven neuróticos o tienen, no sé, distintas expresiones como ansiedad. Para ellos hay ayuda. Sí. ¿Necesitarían ayuda ellos también? Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros siempre proponemos que el tratamiento para un paciente sea integral, es sistémico. La enfermedad es sistémica, se enfermó todo el sistema familiar. Entonces, es muy importante que atendamos tanto al paciente en su consumo como a su familia. Comenzamos por la primera etapa de atención a la familia. Es muy similar a la del paciente, es que haya aceptación. La familia puede ver evidencias de que el paciente está en una de las etapas que ya hablamos del consumo del alcohol, y puede creer que, bueno, es un vicio, es que anda triste, es que le salió mal un negocio, No. Deben aceptar que es una enfermedad. Con la familia es lo mismo, que la primera etapa es que ellos logren entender que es una enfermedad, y entonces tratarán al paciente como un enfermo, no como alguien que está haciendo este consumo solo porque quiere, ¿no? Entonces sí es muy importante. Nosotros acompañamos mucho a la familia, principalmente a la primaria, porque las demás se van componiendo un poquito con el cambio en la parte fundamental de la familia. Lo demás se va componiendo. Y bueno, además hay grupos de Al-Anon, ¿no? Que son grupos de autoayuda para familiares de alcohólicos y adictos, y nosotros invariablemente en cierta etapa después de acompañar a una familia en la rehabilitación de un paciente, les recomendamos asistir a un grupo de Al-Anon. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los más pequeños del hogar? Ellos, no sé, chavitos de 8, 10 años que están conviviendo con un padre, con una madre alcohólica, ¿también tendrían que ir a una ayuda así? Sí. Los pequeñitos, como explicaba un poquito en el ejemplo anterior, tienen una angustia que no saben ellos ni de dónde viene. A veces no la logran entender. Nosotros recomendamos en eso dos tipos de atención. La primera, psicológica, principalmente con un especialista en niños, para que de alguna manera ellos puedan empezar a expresar lo que están viviendo sin que sea... Lo hacen normalmente desde el juego, desde un diálogo diferente, y sin que sea un enfrentamiento directo, para que el pequeñito no empiece a generar desde tan temprana edad un mecanismo de defensa que después no pueda sobrepasar. Pero también hay grupos de autoayuda para los pequeñitos y se llaman Al-Latín. Eso es para menores de edad, familiares de pacientes alcohólicos. Entonces, vale la pena que asistan primero con un especialista, y seguramente este especialista los va a referir a un grupo de Al-Latín. Pero cuidado, yo siempre de alguna manera defendido que si no reparamos los pilares del núcleo familiar, podemos trabajar muy fuerte con los pequeñitos, Sandra, pero si no reparamos los pilares, de nada no es que de nada vaya a servir, incluso podemos hacer un mayor daño. Desafortunadamente he tenido muchos casos donde los padres vienen y me dicen: trabajen con mi hijo porque hay huellas muy fuertes del alcoholismo de alguien, pero ellos no quieren dejar de beber. Okay. Entonces, lo que quieren es que... No se rompe ahí No rompemos esta parte. No quisiera ser pesimista, pero siempre me gusta que hablen los doctores acerca de las consecuencias de no tratarse. ¿Cuáles serían las consecuencias para una mamá, un papá de un alcohólico, hijos de alcohólicos, que pues dejan pasar el tiempo, ¿no? Y piensan que no necesitan ayuda? ¿Qué podría quedar en ellos? Mal, huellas, no sé, traumas. Sí, fíjate que comenzamos con
primeros avances se vuelven los padres, bueno, los familiares en general neuróticos, ¿no? Está esta pulsión de miedo, de tristeza, de ansiedad, de preocupación por el ser querido. Y puede derivar en una serie de patologías ya mucho más graves. La segunda etapa es que se vuelven codependientes. Entonces empiezan a desatender a su propia persona por cuidar al paciente, ¿no? Al paciente identificado, llamémosle, al alcohólico o al adicto. Entonces llega un punto donde ya no tienen una vida personal, están a expensas de qué está haciendo el alcohólico, ¿no? No duermen, no trabajan, no rinden, en parte de su economía está dirigida a estarlo rescatando, a estarlo salvando, a estarle dando una nueva oportunidad para un proyecto, etcétera. Eso es muy común. La segunda etapa, después de esta codependencia, es que ya empiezan a tener patologías propias muy importantes. Vienen depresiones, vienen incluso ataques de ansiedad. A veces hay muchos de nuestros pacientes, familiares de pacientes, que refieren estos ataques de ansiedad, que no saben qué les pasa, que están perdiendo la respiración, que sienten que se van a morir, etcétera. Hasta puntos donde algunos de ellos pueden desarrollar patologías más graves. Y siempre es importante que se atiendan con un especialista y que no tengan este prejuicio o romper un poco el paradigma de decir, bueno, el enfermo es él, ¿yo por qué me tengo que atender? Pues porque tú también te has enfermado. Tal vez parte de la causa de tu propia enfermedad sea el comportamiento del paciente que consume, pero tú hoy estás enfermo y debes atenderte. Ok, bueno, pues usted necesita ayuda si sabe que hay algún alcohólico en su familia y ha sufrido todo este tipo de situaciones. Nosotros ponemos a su disposición las redes sociales del doctor Solórzano para que pues acuda lo antes posible, porque sí hay ayuda y hay solución. Sí, claro. Lo más importante. Muchas gracias. A ti, gracias. Sandra.